Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que nos hace suspirar y creer en el amor verdadero. Hoy vamos a sumergirnos en el universo romántico de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que para muchos trascendió la pantalla y conquistó nuestros corazones en la vida real. Y no solo eso, vamos a revivir un momento específico, uno que encapsula toda la magia de su conexión y que literalmente enamoró al mundo entero, el romántico momento en el coche. Ya saben que me encanta hablar de Kerem y Hande, de sus proyectos, de su química innegable y por supuesto, de la especulación y a veces, la confirmación de su relación. Y este momento en particular, es de esos que quedan grabados a fuego en la memoria colectiva de los fans. Es como un tesoro que atesoramos, una escena que podemos ver una y otra vez y que siempre nos arranca una sonrisa, un suspiro o simplemente, una profunda sensación de felicidad. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya me siguen pero todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper fácil y así no se pierden ninguno de mis vídeos llenos de análisis, chismes y por supuesto, mucho amor por nuestros ídolos. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización y asegúrense de estar al día con todo lo que acontece en la vida de sus parejas favoritas. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a la familia. Es totalmente gratis. Y ahora sí, arrancamos con el vídeo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conocimos en la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap, como se conoce en su idioma original, el turco. La serie, que conquistó audiencias en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor encantadora, llena de enredos, malentendidos y momentos cómicos, sino que también nos presentó a estos dos actores con una química que desafiaba cualquier lógica. Su conexión en pantalla era palpable, intensa, eléctrica y para muchos, inevitablemente predestinada a florecer fuera de la ficción. Y bueno, en parte así fue. La serie, como les decía, fue un fenómeno. La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, con sus idas y venidas, sus malentendidos que parecían multiplicarse como conejos, sus momentos de risa y sobre todo, sus momentos de amor puro y sincero, nos mantuvo pegados a la pantalla, episodio tras episodio. La trama, llena de clichés, de secretos y de situaciones que a veces rozaban lo absurdo, tenía algo que nos enganchaba y nos hacía querer saber más, querer ver a Eda y Serkan superar cada obstáculo y finalmente encontrar la felicidad. Pero lo que realmente encendió la chispa, lo que hizo que Love is in the Air se convirtiera en un fenómeno global, fue sin duda, la relación entre Kerem y Hande. Su complicidad, sus miradas que parecían atravesar la pantalla, sus gestos casi imperceptibles que delataban una conexión más profunda. Todo indicaba que algo especial, algo verdaderamente mágico, estaba sucediendo entre ellos. Y aunque siempre mantuvieron una postura bastante privada y discreta sobre su relación, hubo ciertos momentos, ciertas pistas, ciertos guiños que nos hacían soñar, que alimentaban nuestras esperanzas y que nos convencían de que el amor de Eda y Serkan era, de alguna manera, el reflejo del amor de Kerem y Hande. Y uno de esos momentos, uno de los más icónicos, uno de los que más revuelo causó y que a día de hoy, sigue siendo tema de conversación entre los fans, ocurrió en el coche. Antes de que nos sumerjamos en los detalles específicos de la escena, quiero recordarles algo que para mí es fundamental. La magia de esta pareja, el secreto de su éxito, radica en su autenticidad y en su cercanía con los fans. Kerem y Hande, a pesar de la fama y la popularidad que alcanzaron, siempre han sido personas muy accesibles, muy amables y sobre todo, muy agradecidas con el cariño y el apoyo incondicional de sus seguidores. Han sabido mantener una relación sana y cercana con su público, respondiendo a las muestras de afecto con gestos de agradecimiento, con sonrisas y con la constante demostración de que valoran el apoyo que reciben. Esta actitud, este compromiso con sus fans, ha hecho que sus interacciones, sus declaraciones y por supuesto sus momentos juntos, sean aún más especiales y significativos. Cada foto, cada vídeo, cada comentario, cada gesto se convierte en un tesoro, en una prueba de que, detrás de la fama y el glamour, existen dos personas sencillas y auténticas que valoran el amor y el cariño de sus fans. Entonces, ¿cuál es este famoso momento en el coche del que tanto hablamos? ¿Cuál es la escena que desató la locura entre los fans y que aún hoy sigue siendo objeto de análisis y debate? Bueno, se trata de una escena en la serie que, aunque fue parte del guión, se convirtió en algo mucho más. En ella, Serkan y Eda, ya en una etapa más avanzada
De su relación han superado muchos obstáculos, han sanado heridas del pasado y se encuentran en un momento de paz y de felicidad compartida. Están en el coche en un ambiente íntimo, en un espacio donde la conexión entre ellos se intensifica y donde los sentimientos se expresan de manera más abierta y sincera. Hay una atmósfera de complicidad, de cariño, de amor, y es en este contexto, en esta burbuja de emociones, donde suceden varias cosas memorables que quedarán grabadas para siempre en la memoria de los fans. Primero, la conversación. La forma en que se hablan, la manera en que se miran, las palabras que eligen. Todo transmite una ternura y un afecto genuino que traspasa la pantalla y llega directo al corazón del espectador. El guión de Love is in the Air en ocasiones era cuestionable, con giros argumentales un poco forzados y situaciones que rozaban lo absurdo. Pero en este momento la conversación es simple, profunda y llena de significado. Hay un diálogo que a mí me parece particularmente significativo, donde se expresan sentimientos profundos, donde se comparten sueños y anhelos y donde se prometen estar juntos a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier obstáculo que la vida les ponga por delante. Es una escena que te llega al corazón, que te hace creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir una conexión tan especial, tan fuerte y tan auténtica. Es una conversación que te recuerda la importancia de la comunicación, de la confianza, del respeto y del apoyo mutuo en una relación. Es un momento que te invita a reflexionar sobre tus propios sentimientos, sobre tus anhelos y sobre la persona que tienes a tu lado. Segundo, la química. La química entre Kerem y Hande en esta escena es simplemente espectacular, innegable, palpable. No es solo que se ven bien juntos, que tienen una belleza que encandila, es que se complementan, se entienden, se conectan a un nivel que va más allá de las palabras. Sus miradas son cómplices, llenas de cariño y de admiración. Sus sonrisas, aunque pequeñas, son sinceras y reveladoras. Sus gestos, incluso los más mínimos como un roce de manos, un abrazo furtivo, una mirada de reojo, están llenos de sentimiento y de complicidad. Es como si realmente estuvieran enamorados, como si estuvieran viviendo ese momento de verdad, como si las emociones que sentían sus personajes fueran también las suyas. Y eso, por supuesto, es lo que hizo que el momento fuera tan especial para los fans. La química es el ingrediente secreto de cualquier historia de amor, y en este caso, la química entre Kerem y Hande fue la chispa que encendió la llama y que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Tercero, la naturalidad. A pesar de que era una escena guionizada, de que seguía las directrices de un libreto, la forma en que se desenvolvieron Kerem y Hande fue muy natural, muy fluida, muy auténtica. No parecían estar actuando, parecían estar viviendo ese momento de verdad, como si las emociones que sentían sus personajes fueran también las suyas. Se olvidaron de las cámaras, del equipo técnico y de las indicaciones del director. Se dejaron llevar por las emociones, por la complicidad y por la conexión que existía entre ellos. Esta naturalidad, esta espontaneidad, le dio al momento un toque de autenticidad que lo hizo aún más impactante, aún más conmovedor y, por supuesto, aún más inolvidable. Fue como si estuviéramos espiando un momento íntimo, un instante de felicidad compartido por dos personas que se aman y que no tienen miedo de mostrar sus sentimientos. Pero, ¿por qué este momento en el coche enamoró tanto a la gente? ¿Por qué esta escena, entre tantas otras, se convirtió en un ícono para los fans de Love is in the Air? Bueno, creo que hay varias razones que explican este fenómeno. Primero, porque es una escena muy romántica. La ambientación con la luz tenue y la música suave de fondo. La conversación con sus palabras de amor y de esperanza. La química entre los actores con sus miradas cómplices y sus gestos llenos de cariño. Todo está diseñado para generar ese sentimiento de amor, de conexión, de ternura y de felicidad que todos anhelamos encontrar en nuestras vidas. Es un momento que te hace soñar, que te transporta a un mundo de fantasía y que te recuerda lo bonito, lo mágico y lo valioso que puede ser el amor cuando es verdadero. Es un momento que te hace creer en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir tu vida, tus sueños y tus anhelos. Segundo, porque refleja la relación que los fans esperaban que Kerem y Hande tuvieran en la vida real. La serie fue un éxito y muchos seguidores creían, con fervor, que la conexión entre Kerem y Hande trascendía la pantalla. Su complicidad, sus miradas, sus gestos, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo entre ellos, que la chispa que veíamos en la serie era mucho más que una simple actuación. Este momento en el coche con su ternura, su complicidad y su amor par. Hacía confirmar esa idea,
parecía darles la razón a todos aquellos que soñaban con ver a Kerem y Ande juntos en la vida real. Era como si la ficción y la realidad se fusionaran en un solo momento, en una sola escena, en un solo sentimiento. Tercero, porque es un momento muy bien actuado. Kerem y Ande son dos actores talentosos, con una química innegable, y en esta escena dieron lo mejor de sí mismos. Lograron transmitir las emociones de sus personajes de una manera creíble, conmovedora y muy auténtica. Supieron conectar con el público, conmoverlo y hacerlo sentir parte de la historia. Supieron capturar la esencia del amor, la magia de la conexión y la importancia de la comunicación en una relación. Su interpretación fue tan convincente, tan natural y tan llena de sentimiento que lograron que el público olvidara que estaban viendo una serie de televisión, y se sumergiera en la historia de Eda y Serkan. El impacto de esta escena fue tal que incluso después de que la serie terminara, siguió siendo un tema recurrente de conversación entre los fans. Se compartían fotos y vídeos del momento en las redes sociales, se analizaban cada detalle, se especulaba sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Kerem y Ande y, sobre todo, se recordaba la magia de ese momento. La escena se convirtió en un símbolo del amor, de la esperanza y de la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Y hablando de la vida real. Aunque Kerem y Ande nunca confirmaron públicamente su relación, los rumores y las especulaciones fueron constantes, incesantes. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de cercanía, de complicidad y de afecto. Fueron captados por los paparazzi en situaciones que, sin duda, alimentaron los rumores y encendieron la imaginación de los fans. Sus viajes juntos, sus encuentros en eventos públicos, sus interacciones en las redes sociales, todo parecía indicar que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Y aunque su romance fue lamentablemente breve, el cariño que se profesaron, la huella que dejaron en los fans y, sobre todo, la magia que emanaban cuando estaban juntos, fue innegable. Incluso después de su separación, muchos continuaron soñando con una posible reconciliación, o al menos, con verlos juntos de nuevo en algún proyecto, aunque fuera en la ficción. En resumen, el momento en el coche de Love is in the Air fue, y seguirá siendo por mucho tiempo, un momento mágico que enamoró a todos. Fue un momento romántico lleno de química, de ternura y de amor, que reflejaba la conexión especial que existía entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La escena nos regaló un momento de ensueño que nos hizo creer en el amor, que nos hizo soñar con encontrar a alguien con quien compartir la vida y que, sin duda, quedará grabado en la memoria de los fans para siempre. Es una escena que podemos revivir una y otra vez y que siempre nos arrancará una sonrisa, un suspiro o simplemente una profunda sensación de felicidad. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Hemos recordado un momento icónico de la serie Love is in the Air, que conquistó a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, porque para mí, es un placer hablar de ellos, de su historia y sobre todo, de la magia que nos regalaron. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que, al igual que ustedes, adoran a Kerem y a Hande. Comenten aquí abajo cuál es su escena favorita de la serie, qué les pareció la química entre Kerem y Hande y sobre todo, qué sentimientos les evoca el romántico momento en el coche. Me encanta leer sus opiniones y comentarios, conocer sus perspectivas y compartir sus emociones. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.